Bueno, nuevamente bienvenidos al curso de estadística descriptiva. El día de hoy vamos a mirar cómo construimos primeramente el diagrama de frecuencia absoluta para variable discreta. Seguimos con el ejemplo de la encuesta que se hizo sobre el número de hijos a 15 familias, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos este gráfico? Seleccionamos el identificador de la variable discreta y también la columna de frecuencia absoluta. Seleccionamos los datos, vamos a insertar, aquí dice gráficos recomendados y este primer gráfico nos sirve, le damos a aceptar. Hay que hacer algunos ajustes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer los ajustes de este eje. Entonces, doble clic ahí sobre los valores del eje vertical. Aquí donde dice máximos, pues podemos dejar el máximo valor que va a tomar en este caso pues puede ser 5, no 4 porque va a quedar muy a ras, ¿no? Colocamos acá 5, se dice que ya hay un ajuste, no queremos ver esta escala de 0 punto en 0.5, entonces es este de acá, entonces colocamos que vaya de 1 en 1, y ahí ya podemos ver que ya se ajustó, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ajustar? Ponerle unos títulos a los ejes. Vamos aquí donde dice agregar elementos del gráfico, títulos de los ejes del eje horizontal. Aquí pues este es el número de hijos, ¿cierto? Acá escribimos número de hijos. Y también tenemos que agregar pues el título del eje vertical, ¿no? Ahí. En este caso es familias. Familias, o sea, el eje vertical o lo que conocemos como eje Y van a ser el número de familias. Y el título del gráfico, pues la encuesta hace referencia al número de hijos por núcleo familiar. Entonces, número de hijos por núcleo familiar. Listo. Entonces ya el gráfico tiene pues la apariencia que buscamos. Bueno, la diferencia entre un diagrama y un histograma es que el diagrama es para variable discreta y no pues digamos en los documentos, en los textos que encontramos, voy a mostrar acá un texto que tengo, perdón, en este caso mire, diagrama de frecuencias absolutas, estos para variable discreta no son barras sino son líneas, ¿sí? Pues obviamente pues una línea va a tener un grosor, un mínimo de grosor, ¿no? Cualquier línea. Si yo hago zoom, pues resulto viendo barras. Pero el gráfico que estamos realizando es este. Entonces volvemos a nuestro Excel y vamos a hacer un pequeño ajuste, es decir, vamos a hacer que estas barras se vuelvan un poco más delgadas, pues tomando la apariencia de una línea, ¿no? Entonces doy clic sobre alguna de las barras y aquí dice ancho del rango, pues traduciéndolo a nuestro lenguaje es el ancho de la barra. Aquí entre más grande, ¿sí? Entre más grande la barra se hace más pequeña, pues acá el límite es de 500, por ejemplo si escribimos 1000 para hacerla más delgada pues no deja, bota por defecto 500, pero digamos que este es un buen acercamiento a través de Excel del diagrama de una manera fácil, ¿no? El diagrama de frecuencia absoluta. Listos, aquí ya tendríamos dicho gráfico. ¿Cómo se hace la lectura del gráfico? Pues yo puedo decir aquí estos son número de hijos, número de familias. Entonces, si yo veo este gráfico, pues recopila la información de estas dos columnas. Entonces es el identificador de la variable discreta, 0, 1, 2, 3, 4 hijos y cuántas familias. Entonces yo puedo decir que 3 familias tienen 0 hijos, 4 familias tienen un hijo, 3 familias tienen 2 hijos, 2 familias tienen 3 hijos y 3 familias tienen 4 hijos. Entonces, aquí ya pues queda un gráfico que es otra manera de representar pues datos, es decir, esta información que estaba desorganizada, empleamos una tabla para organizarla, pero también podemos utilizar gráficos.
Bueno, acá vamos a mirar ahora cómo construimos ahora también este tipo de gráfico, pero ya no se llama diagrama, se llama histograma. Histograma es cuando hablamos de variable continua. Entonces vamos a abrir. Bueno, entonces vamos a mirar cómo construimos el histograma cuando la variable es continua. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es esta clase, este intervalo que también se conoce como clase, juntar esta información en una sola columna. Pero antes de algo que debemos aclarar acá, que de pronto no mencioné la vez anterior, es que si dejamos los intervalos así, pues puede suceder que una de las personas entrevistadas tenga exactamente 146.8 centímetros. Entonces, si dejamos esta escritura, pues puede presentarse un problema al querer ubicar a esa persona, porque no sabríamos si ubicarla en este intervalo o en este. Entonces, ¿cómo podemos ajustar eso? Pues simplemente aquí podemos agregarle un 0.1 a estos límites inferior, pues para poder generar como esa o corregir esa dificultad. Entonces simplemente aquí coloco esto más 0.1. De tal manera que aquí ya podemos diferenciar que hasta aquí van a los que miden 146.8 y aquí ya en el siguiente intervalo clase es desde 146.9. Arrastramos y ya queda pues arreglado pues ese impasse ahí, ¿sí? Lo que pasa es que en algunos textos lo dejan como teníamos anteriormente, pero pues utilizan una notación de intervalo. Entonces, por ejemplo, sabemos que si yo tengo un intervalo en donde tengo estos dos paréntesis, estos pues significa que, por ejemplo, si yo escribo aquí 5,6, pues este intervalo significa que ni el 5 ni el 6 hacen parte de eso. Pero si yo cambio esto por, digamos, ahí estoy diciendo que este intervalo no incluye el 5, o sea, es un poquito mayor que 5, pero va hasta 6. Entonces, digamos, yo también podría jugar con esa escritura acá, ¿sí? Digamos, con esa aclaración yo podría dejar los datos como los tenía anteriormente y pues decir que, digamos, el dato, digamos, de la izquierda sea cerrado y el de la derecha sea abierto. Es decir, que para no incluir. Pero bueno, digamos que podemos dejarlos también de esta manera. Ahora bien, entonces vamos a generar esas clases, ¿cierto? Y pues cómo se genera, simplemente límite inferior, ¿cierto? Vamos aquí a unir, vamos a unirlos, que seguiría y, abro comitas, va a generar un espacio, un guión, dos espacios, comitas, otra vez el límite superior, damos enter y aquí ya tenemos nuestra clase o nuestro intervalo. Arrastramos esto así, 2, creo que está ahí, ya, y allá tenemos plasmado este límite inferior y superior en una única columna. En este vamos a generar pues la frecuencia absoluta y simplemente vamos a copiar los datos que tenemos acá. Se puede estar preguntando, ¿y por qué hace esto? Es que aquí lo que estoy haciendo es organizar los datos, ¿sí? De una manera más propicia para su selección y así poder construir el gráfico. Bueno, entonces acá pues podemos, para que sea más visualmente más atractiva la tabla o la información, podemos hacer este tipo de cosas. Bueno, ya tenemos nuestra tabla, ahora sí vamos a generar el gráfico. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos los datos que acabamos de obtener, ¿sí? De recopilar de la tabla anterior. Seleccionamos, vamos a donde dice insertar, gráficos recomendados. Este es el gráfico que nos sirve, le damos a aceptar y listos, tenemos nuestro gráfico. ¿Qué debemos hacer ahora? Unos pequeños ajustes al gráfico. Cuando hablamos de variable continua, entre las barras no pueden haber separaciones. ¿Cómo arreglamos esto? Damos clic sobre alguna de las barras, clic derecho, dar formato a la serie de datos, dice ahí, dar formato a serie de datos, aparece esto y aquí lo que hacemos es poner 0. Ese 0 es como que no haya separación entre
entre las barras. Estoy enter y listo. Ya, ahí ya se juntaron. Ahora, como si digamos el gráfico de esta manera no podemos identificar dónde empieza y dónde terminan las barras, entonces damos clic otra vez sobre las barras, clic derecho, contorno, grosor, por ejemplo puede ser medio punto, pero que ese contorno y ese grosor tenga pues un color blanco. Y de esta manera ya podemos ver la separación de las barras, aunque pues teóricamente no debe existir, ¿no? ¿Qué otra cosa? Aquí, digamos, en el eje vertical vemos que va una escala de 2 en 2. Y pues, digamos, para una mejor lectura, pues voy a ajustarla de 1 en 1. Pues ya es, pues, los gustos, ¿no? Entonces aquí doy clic sobre él. Cuando doy clic sobre él, se habilita, pues, las opciones de ese eje. Si digamos, no te aparece eso, separa sobre él, da clic derecho y dar formato al eje para que aparezcan estas opciones. El máximo sí puede ser 16, pero el salto que no vaya de 2 en 2, sino en 1 en 1. Entonces ahí ya se ajustó. Vamos ya a cerrar esto. Ya tiene, nuestro histograma ya tiene pues la apariencia que necesitamos. Aquí pues esto es un histograma. Y que estábamos preguntando, pues es el histograma estamos preguntando por la estatura. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? Podemos darle pues cada eje, darle como un rótulo, un nombre. Entonces teniendo seleccionada el gráfico, vamos aquí donde dice agregar elemento del gráfico, dice títulos de los ejes. Horizontal, entonces aquí en el eje horizontal de que estamos hablando de centímetros. Perdón. Centímetros. Perdón. Y bueno, démosle esto un color oscuro. Ya, nos devolvemos acá. Perdón. Listos, y aquí nuevamente pues vamos a anexar el otro nombre del otro eje o título del eje. Esos son número de personas, ¿no? Simplemente más que personas. Lo que estamos haciendo referencia a cuántas personas están en cada uno de estos intervalos o clases. Y listos, ahí ya tenemos nuestro gráfico, nuestro histograma, que se ajusta pues a la información que teníamos anteriormente. Muchísimas gracias por su atención.